¿Sabíais que Robert Bloch y Howard Phillips Lovecraft acordaron amistosamente por escrito el matarse el uno al otro? Si eres un enamorado de la obra de Howard Phillips Lovecraft y de su círculo de autores consagrados, me ha puesto la cabeza y me la gano a que has oído hablar de una de sus más icónicas representaciones, e incluso me atrevería a decir que el relato que vamos a tratar hoy es de tus favoritos. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de El Morador de las Tinieblas. En el episodio de hoy vamos a tratar múltiples temas de los cuales ya hemos hablado en capítulos anteriores del Mitonauta, así que os dejaré en la descripción de este mismo vídeo los enlaces a todos y cada uno de los episodios de interés relacionados con la criatura de la que vamos a hablar hoy. El Morador de las Tinieblas, también traducido como El que acecha en la oscuridad, es un relato de Howard Phillips Lovecraft publicado por primera vez en la revista Weird Tales de 1936. El Morador de las Tinieblas no es uno de los mejores relatos de Lovecraft tan solo por la historia, sino porque de manera inesperada se convirtió en el eje central de lo que vino a denominarse la trilogía de Robert Blake. Y esto fue así porque Lovecraft lo creó en respuesta a un fantástico y extraordinario relato del cual hemos hablado en multitud de ocasiones y que fue creado por Robert Bloch. Os hablo de El vampiro estelar. A Robert Bloch seguramente lo conoceréis por su archipopular obra Psicosis, la cual fue llevada al cine por el gran Alfred Hitchcock. Pues bien, ¿sabíais que Robert Bloch y Howard Phillips Lovecraft acordaron amistosamente por escrito el matarse el uno al otro? Fue así como nació la trilogía de Robert Blake. En primera instancia, Robert Bloch, el cual formaba parte del círculo de Lovecraft y era un grandísimo admirador de su maestro, le pidió en una ocasión permiso para poder usarlo dentro de una de sus obras y acabar con él. Fue así como Bloch creó a Robert Blake, asignándole muchas de las características del propio Lovecraft para introducirlo en su obra de El vampiro estelar. Para que todo quedara dentro de ley, Howard Phillips Lovecraft le envió la siguiente carta a Robert Bloch. A quien pudiera interesar, certifico que Robert Blake, de Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, reencarnación de Ludwig Pring, autor de The Vermis Mysteries, Los misterios del gusano, está legalmente autorizado a retratar, asesinar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o realizar cualquier abominación imaginable sobre el aquí firmante en el relato El vampiro estelar, que en inglés vendría a ser The Shambler from the Stars. Fue así que Lovecraft más tarde, tras la lectura de tan extraordinario relato, se sintió en la necesidad de remangarse y escribir una continuación del mismo, solo que esta vez Robert Blake, el mismo protagonista de la historia anterior, adoptaría algunas características de Robert Bloch con la determinante intención de también acabar con él. Incluso Howard Phillips Lovecraft llegó a asignarle la dirección física del domicilio de Robert Bloch al personaje de su historia, indicando que Robert Blake tenía una vivienda en el número 620E de la calle Knapp Street. Tristemente, más adelante Howard Phillips Lovecraft falleció, así que Robert Bloch decidió, en un último gesto póstumo, crear un último relato para cerrar una trilogía que fue La sombra que huyó del chapitel. Centrándonos ahora en el resumen del relato, al igual que Howard Phillips Lovecraft, Robert Harrison Blake resultaba un escritor enamorado de todas las materias oscuras y las creencias relacionadas con el ocultismo. Fue por esto que se interesó de manera irremediable por una antigua iglesia abandonada que se veía desde su ventana sobre la colina de Federal Hill. Sus profundas investigaciones le llevaron a descubrir que dentro de esa iglesia se realizaron cultos y rituales de mano de una secta denominada el culto a la sabiduría de las estrellas. De hecho, los habitantes de la ciudad ni se planteaban poner un pie en esa iglesia, pues consideraban que ese culto estaba poseído por algún tipo de mal primitivo. Pero al igual que Lovecraft, Robert Harrison Blake, impulsado por una curiosidad innata, accedió finalmente a la iglesia abandonada y fue allí que encontró el esqueleto de un reportero desaparecido en 1893 llamado Edwin M. Lillibridge. Cerca de este halló también uno de los artefactos más populares dentro de la cosmogonía lovecraftiana y del cual también hemos hablado en episodios anteriores. Os hablo del trapezoedro resplandeciente, un objeto maldito que tiene el poder de invocar a un ser absolutamente terrible traído desde las profundidades del tiempo y el espacio. El trapezoedro descansa sobre una caja de metal abierta rodeada por un sinfín de extraños símbolos que insinúan criaturas ajenas a nuestra razón. Todo este conjunto esotérico se ubica sobre un pilar ritualístico profusamente grabado también con símbolos muy parecidos a los de la propia caja del trapezoedro. La cuestión fue que la contemplación de Blake
de ese artefacto pareció ser suficiente como para invocar al ser que se escondía tras las facetas del cristal, el morador de las tinieblas. Rápidamente Robert abandona la iglesia consciente plenamente de que acababa de llamar a una criatura nacida desde el mal primitivo. El morador de las tinieblas es una entidad negra y gigantesca, similar a un murciélago, pero de cuerpo parcialmente material. De hecho, esta parte material está compuesta de una sustancia corrosiva capaz de disolver la piel humana con el simple contacto. Su rasgo más característico es su brillante ojo trilobulado. El ser solo podría acceder al exterior en absoluta y plena oscuridad. Esto provocaba que, gracias al reflejo de las luces de la ciudad, la criatura se vería enclaustrada dentro de la habitación del chapitel de la iglesia, lugar donde fue invocado. Sin embargo, una poderosa tormenta eléctrica acaba dejando sin electricidad a toda la metrópoli, de modo que terribles sonidos y gemidos nacidos desde la iglesia abandonada siembran de terror los corazones de los lugareños, hasta el punto que deciden mandar a sacerdotes católicos a exorcizar el lugar. Robert Blake, consciente de la naturaleza de este monstruo primigenio, reza con fanatismo a Dios para que el ser no abandone su prisión, para que la luz vuelva rápidamente a la ciudad. Pero no fue así. Desde su ventana vio una sombra abandonar el chapitel y dirigirse hacia su propio estudio. Cuando la electricidad regresó a la metrópoli y finalmente llegó el nuevo día, cuando echaron de menos a Robert Blake e iniciaron un proceso de búsqueda, lo encontraron mirando por su ventana, muerto y con un gesto de horror abominable grabado en su rostro. Blake pudo dejar por escrito algunas de las características de ese ser que desde la lejanía vio que se acercaba hacia su ventana. Y bien, os preguntaréis ahora, si Robert Blake murió en El Morador de las Tinieblas, y sin embargo hay un relato más, como ya os he comentado antes, La sombra que huyó del chapitel, ¿cómo es posible que Robert Bloch continuara con la historia? Pues creando un nuevo personaje que investigaría la muerte de Robert Harrison Blake. Bueno, finalmente, ¿en qué relatos podríamos encontrar al Morador de las Tinieblas? Aunque el primero de todos fue el homónimo, me vais a permitir que incluya la trilogía completa, pues este es el mejor orden de lectura para todos los que queráis animaros a conocer un poco más a este ser terrorífico. Hablaríamos del Vampiro Estelar, de Robert Bloch, El Morador de las Tinieblas, de Howard Phillips Lovecraft, La sombra que huyó del chapitel, de Robert Bloch. Lovecraft también habla de él en sus Cartas Celestas número 5, y El reloj de los sueños, de Brian Lumley. Pero hay un detalle todavía más interesante, y es que ¿sabíais que El Morador de las Tinieblas es el segundo avatar, puede que incluso el primero, más popular del archiconocido y también mencionado en otro capítulo del Mitonauta, Nyarlathotep? ¿Y cuál sería entonces el otro avatar? Pues resultaría Nefren-Ka, el faraón oscuro, también tratado en un episodio anterior. Y bien, ya sabéis que estamos a un episodio del medio centenar de capítulos del Mitonauta, y que la semana que viene haré el especial sobre preguntas y respuestas contestando a la gran cantidad de cuestiones que me habéis planteado en los comentarios de los capítulos anteriores. Si se os ha olvidado o se os ha ocurrido otra en este mismo vídeo, también podéis dejar en los comentarios qué preguntas relacionadas con la cosmogonía lovecraftiana, con el círculo, con mi carrera de autor, con lo que queráis, os interesaría que respondiera en el capítulo del próximo domingo. Y saber que estoy completamente deseoso de contestar todas vuestras preguntas, pues son de un interés apabullante. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo, ocultista.